Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Indignación por la acusación de un exfiscal español sobre implicación de Israel y judíos argentinos en la muerte de Maza. Un palestino de Gaza herido por disparos de soldados israelíes al cruzar la frontera con Israel. El presidente libanés renuncia de momento a la dimisión anunciada. Argentina declarará el 17 de marzo como día de conmemoración del ataque terrorista de 1992 contra la Embajada de Israel. Estos son los titulares del día, hablaremos después de la agenda cultural. Ahora hablamos del director de Relaciones Internacionales del Centro, Simón Wiesenthal, el doctor Simón Samuels y el representante para América Latina, doctor Ariel Gelblum, quienes actualmente asisten a la Asamblea General del Parlatino, el Parlamento Latinoamericano y del Caribe, en donde expresaron su indignación por la acusación del exfiscal español Ramiro Grau, referida a que Israel y los judíos argentinos podrían estar detrás de la repentina muerte en Buenos Aires del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que acababa de pronunciarse contra la pretendida independencia de Cataluña y estaba en un viaje de trabajo a Argentina. Grau escribió: «Y si a ello unimos el interés de algunos estados en que Cataluña se constituya en un nuevo país, por ejemplo Israel, por mucho que su presidente haya dicho lo contrario, y la existencia de una gran colonia de judíos en Argentina, de hecho hay quienes sostienen que allí los que realmente mandan son los judíos. No estaría de más hacerle la autopsia para comprobar y verificar las causas reales de su muerte». Samuels caracterizó estas palabras como un ejemplo extremo de obsesivo antisemitismo e instó al presidente de Gobierno de España, Mariano Rajoy, a condenar a Grau y tomar medidas para despojarlo de honores y pensión estatal como precio por su manifestación de odio. Sí, la verdad que son unas declaraciones terribles. Yo no usaría el término eufemístico que siempre se usa en estas ocasiones desafortunadas, porque yo creo que tienen toda la mala intención de un antisemita furibundo. Primero aclarar, porque en algunos medios judíos de habla hispana se ha publicado que ponían ex fiscal general. Y este hombre no solamente no es ex fiscal general, sino que tampoco ha sido designado nunca fiscal, sino que llegó a ser juez, fiscal y secretario judicial sustituto. Es decir, que no era el titular del sitio, sino que estaba reemplazando o manteniendo este lugar de trabajo hasta que se designara a alguien, y no estamos hablando ni de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, sino de una corte en una provincia, que no es por desmerecer de que eso sea un demérito, pero lo que estoy diciendo es que de ninguna manera, como aparece en el titular, un ex fiscal general, que era lo que sí era José Manuel Maza. Ahora, el señor Maza, desgraciadamente, falleció en Argentina. Era una persona que sufría de diabetes, que le faltaba un riñón y que llevaba 4 o 5 días sintiéndose mal sin ir al médico. Con lo cual, pues, desgraciadamente es una muerte natural que podría haber sido evitada si el fiscal Maza pues, hubiera acudido a los servicios médicos, seguramente con un poquito más de antelación. Pero más allá de lo que esta teoría de la conspiración encierra, diciendo de que seguro o dando a entender que detrás de esto están los israelíes del Mossad y están los judíos argentinos en connivencia con los servicios secretos del Mossad, hay 2 o 3 palabrejas que suelta en su diatriba que son realmente revulsivas y que, aunque no sé si son ilegales, sí que constituyen un delito de odio. Y lo voy a señalar. Primero, dice la existencia de una gran colonia de judíos en Argentina. ¿Qué es esto de una colonia de judíos? ¿Esto qué quieren? ¿Moverlo y mostrarlo como que los judíos son colonos en Israel, en los territorios, y también son colonos en la Argentina, donde están hace más de 120 años? ¿Qué es esto de una colonia? Colonias en la Argentina eran para los inmigrantes que llegaron hace 120 años y entonces tenían que integrarse. Hoy en día
no forman una colonia los judíos. Los judíos son parte de la sociedad, están en todos los estamentos y como parte de la libertad que ostentan en un país democrático como Argentina, pues algunos de ellos, por ejemplo, son dueños de empresas o de medios de comunicación y la mayoría, como en todas partes del mundo, no lo son. E incluso hay judíos pobres. Si es que quiere enterarse el señor Grau o no quiere enterarse. De todas maneras, cualquiera que lea estos párrafos y dicen, hay quienes sostienen, me encanta porque es un lenguaje jurídico, el señor Grau es un profesor de Derecho y está enseñando a las nuevas generaciones cómo insultar sin que se note. Es increíble esto. Dice, hay quienes sostienen que allí los que realmente mandan son los judíos. Entonces, claro, esto lo llevas a una demanda judicial contra este señor y te va a decir, no, esto es lo que yo escuché hablar y entonces yo no lo digo, lo estoy poniendo, lo estoy refiriendo. Pues yo también digo, hay quienes dicen de usted, señor Grau, que es un reverendo nazi. Hay quienes lo dicen. Un palestino de Gaza resultó herido por los disparos de soldados israelíes cuando cruzaba con otro compañero la frontera con Israel. El hombre herido fue llevado a un hospital para que se le dispensara tratamiento médico y el otro, de quien el ejército dice que tenía un arma blanca, está siendo interrogado. Palestinos de Gaza intentan cruzar la frontera hacia Israel con frecuencia y si bien al ejército le preocupa que lleven a cabo ataques, los propios militares y fuentes de Gaza aseguran que la mayoría lo hace para buscar trabajo, dado el alto desempleo en la franja de Gaza. Generalmente, cuando las fuerzas militares no consideran que los palestinos infiltrados representan un peligro para la seguridad israelí, los devuelven a la franja. Este incidente tiene lugar una semana después de que el ejército elevara el nivel de alerta temiendo un posible ataque de la yihad islámica que amenazó con vengar la muerte de 12 milicianos palestinos después de que Israel destruyera el túnel que excavaban y que llegaba a su territorio el mes pasado. Bueno, afortunadamente, lo digo sin comillas, esta persona, que no tiene pinta al parecer de ser un terrorista, pues solamente está herida de los disparos. Y digo afortunadamente porque se atrevió a cruzar la frontera en un momento particularmente tenso, en el cual todavía no se sabe cuál va a ser la reacción prometida de Yihad Islámica a la muerte de esos milicianos en el túnel de ataque que fue derrumbado por Israel hace pocos días y sobre los cuales pues prometieron una venganza sangrienta, ¿no? Así que bueno, como dice la noticia, estas infiltraciones de gente que escapa de la Franja de Gaza para ubicarse en Israel por cuestiones simplemente de subsistencia, de encontrar trabajo y huir un poco de la presión que tienen sobre sus cabezas de los cabecillas de Hamas, pues en otras circunstancias seguramente no se hubieran producido estos disparos. Como decimos, afortunadamente ha resultado herido, pero no ha resultado muerto, así que bueno, uno ha sido detenido, el que iba con él. En este caso la noticia es esa, es que hubo disparos y que se hirió a uno, pero que esto es un fenómeno que se repite y en tiempos de gran tensión pues es lo que suele suceder. El primer ministro libanés, Saad Hariri, ha anunciado en Beirut que renuncia por el momento a presentar su dimisión por petición del presidente Michel Aoun. El político suní asegura que Aoun le ha pedido tiempo para realizar un periodo de consultas, petición a la que ha accedido Hariri. En una intervención retransmitida por la televisión, el primer ministro ha pedido a todas las fuerzas políticas libanesas que se mantengan al margen de otros conflictos regionales y ha mostrado su deseo de que se abran nuevas vías de diálogo mientras pospone su decisión de dimitir. El anuncio se produjo durante la celebración del Día de la Independencia en Líbano y horas después de la llegada de Hariri a Beirut, poniendo fin así a la misteriosa odisea que lo ha llevado en las últimas semanas por Riad, París, El Cairo y Chipre tras su inesperada renuncia el pasado 4 de noviembre desde Arabia Saudí.
Y la verdad que es un culebrón muy extraño y este último capítulo todavía más extraño porque, fíjate, renuncia a presentar su dimisión. Entonces uno dice, ¿pero renuncias o no? No, renuncio a presentar la dimisión. Esto a mí no sé por qué me hace recordar estos lenguajes atravesados de los políticos como aquel despido en diferido, ¿no? Que no era despido ahora, pero más tarde será despedido, aunque ahora no lo podemos decir. Bueno, la gente tiene que saber que Líbano es un país que fue, digamos, producto de la división de los despojos, entre comillas, de lo que fue el Imperio Otomano, y en esa zona de dominio primero imperialista francés, pues se decidió que dado que había una minoría cristiana muy importante, pues el presidente o jefe del Estado es siempre un cristiano maronita y el jefe de gobierno o primer ministro es un musulmán. Entonces tenemos a Hariri, que es el musulmán, que es hijo de otro Hariri, que fue asesinado con un coche bomba por esbirros de Irán y de Siria a través de Hezbollah. Es increíble, pero en este país han muerto, yo ya he perdido la cuenta, no solamente muchos aspirantes a primeros ministros. La gente recordará la película Vals con Bashir Jumayel fue uno de ellos. También en el caso de Hariri, pues era un primer ministro que estaba gobernando en ese entonces. Y esta fuga que se produce el día 4 de noviembre del actual primer ministro Saad Hariri y que hace las declaraciones desde Arabia Saudí, se supone, o al menos lo habían comunicado así, que era porque habían descubierto un complot para asesinarlo igual que a su padre. O sea, no exactamente con la misma metodología, pero sí que estaban detrás Irán y Siria y Hezbollah de un proyecto para cargárselo, y entonces huyó para resguardar su vida, etcétera, etcétera. Ahora parece que vuelve, pero solamente por un tiempo hasta que el presidente Michel Aoun pues pueda organizar algún recambio. Esto yo creo que a pesar del galimatías que supone la política libanesa, puede ayudar de cierta manera a enfriar la frontera entre Israel y Líbano, porque muchos se temen que si Hariri deja el poder, pues va a ser la señal para que Hezbollah, que no tiene una presencia mayoritaria en el Congreso, pero sí que tiene muchos apoyos entre otros partidos, pues se consagre y asuma el gobierno del país, lo que llevaría a un enfrentamiento seguramente frontal contra Israel. Y no olvidemos que este grupo terrorista, Hezbollah, que ya tiene calidad de ejército después de haberse entrenado durante los últimos 6 años en la guerra civil siria, pues cuenta con un arsenal que se estima entre 100.000 y 150.000 misiles apuntando hacia Israel, que les ha suministrado Irán. La cantidad de misiles es tan exorbitada, Alejandro, que es superior a la de todas las fuerzas de OTAN en Europa, juntas. Y están en manos no de un país, sino de una milicia terrorista dentro de un país. Esto se ha dejado crecer y algún día alguien dirá, ¿pero cómo hemos llegado hasta esto? Pues nada, la Unión Europea sigue diciendo que Hezbollah no es un grupo terrorista. Y así lo hacen saber, a pesar de que se ha demostrado de que Hezbollah, y esto viene a raíz de la próxima noticia, ha estado detrás de atentados terroristas, no solamente en su país, no solamente en la zona de Medio Oriente, sino en el mundo entero. Los ha exportado, atentados que tienen que ver contra Israel y atentados que tienen solamente corte antisemita, como fue el de la AMIA, y el otro que es el de la Embajada de Israel, a través de este grupo sustentado por Irán y el régimen actual gobernando en Siria. La Cámara Baja del Congreso Nacional Argentino aprobó esta semana una ley que declara el 17 de marzo como Día de Conmemoración y Solidaridad con las víctimas del ataque terrorista de 1992 contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, en el que resultaron muertas 29 personas.
Una vez completado el proceso legislativo, las provincias incluirán en su currículo actividades educativas dedicadas a las consecuencias del terrorismo global y la promoción de un diálogo de paz y no violencia. Esta nueva legislación es resultado de una campaña liderada por el embajador de Israel, Ilan Stulzman, que comenzó a nivel local en Buenos Aires y Rosario. La legislación reconoce oficialmente una resolución de 1999 del Tribunal Supremo de Argentina que determinó que Hezbolá e Irán fueron los responsables del ataque. Este hecho también se incluirá en las actividades educativas que rodean el Día de los Caídos. Bueno, está muy bien esta iniciativa del Congreso argentino para que 35 años después, 22 hasta ahora, son 25 años después, pues no solamente se recuerde el atentado de la AMIAP, sino también el atentado contra la Embajada de Israel, porque otra vez en los atentados terroristas no solamente mueren los que son objetivo del ataque, en este caso los israelíes, sino también argentinos, también gente que pasa por la calle, que puede ser incluso ciudadanos extranjeros que paseaban por ahí, o quien sea. El terrorismo no ataca a una idea, no ataca a una nación, solamente ataca a una civilización. La civilización occidental en su conjunto, sin distinguir entre judíos, cristianos, de maronitas, de Armenia o de Argentina. Da igual. Cualquiera que no se rija por las reglas del Islam, y en el caso de Hezbolá por las reglas del Islam chiita, para ser más precisos, pues es objetivo de sus ataques y es conducido a la muerte. Esto ha cambiado la fisonomía de la vida en la Argentina en estos 25 años, porque no solamente ha supuesto un par de ataques terroristas. Esto ha traído como consecuencia una vinculación de la justicia argentina hacia el proceso para juzgar a estos asesinos de Irán y Hezbolá, que 25 años después no solamente ha seguido sin verse resuelto, sino que ha generado más muertos, como el fiscal Nisman hace solo un par de años, y que recién ahora se puede tener algún tipo de garantías que la investigación va a llevar a algunas conclusiones, y con etapas intermedias como un memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán, con la que el gobierno anterior de Cristina Kirchner quiso encubrir las matanzas de este régimen chiita iraní y de sus esbirros de Hezbolá a cambio de unas concesiones comerciales de las cuales realmente se conoce muy poco, porque está todo en las tinieblas de los procesos judiciales que todavía están en curso 25 años después. Terminamos así esta primera parte de las noticias. Volveremos, Jorge, contigo ya la semana que viene. Pues hasta entonces, Shabbat Shalom a todos los oyentes. Shabbat Shalom. Nosotros continuamos después de esta pausa con Raquel y con la Agenda Cultural. Ya estamos aquí en esta segunda parte de las noticias, cerrando la semana con la Agenda Cultural. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos traes? Pues mira, vamos a hablar de un proyecto interesantísimo que ya les habíamos anunciado, ya les habíamos presentado en Radio Sefarat hace tiempo, Leer y escribir con Ana Frank, pero que ahora se está poniendo en marcha en diferentes ciudades, ayuntamientos, en diferentes ayuntamientos de algunas ciudades españolas, como por ejemplo Lorca y Plasencia. Muy bien, si no recuerdo mal hay una parte de concurso, ¿no?, dentro de este leer y escribir sobre Ana Frank. Recuerdas muy bien. Bueno, es un proyecto promovido por la Red de Juderías de España con el objetivo de acercar a jóvenes de entre 9 y 15 años la figura de Ana Frank y el Holocausto judío
para que a través de una exposición y de un taller didáctico de lectura y escritura puedan conocer más detalles acerca de la vida de Ana y de lo que sucedió con los judíos en la Europa ocupada por los nazis. Se desarrollará durante el mes de febrero de 2018, por ejemplo, en Plasencia, y los alumnos placentinos podrán aprender de forma resumida quién fue Ana, cómo fue para ella vivir la Segunda Guerra Mundial y conocer su talento como escritora. De ahí un poco lo de leer y escribir con Ana Frank, y es que con este proyecto se quiere incentivar la escritura creativa entre los jóvenes. Además, aquellos jóvenes entre 9 y 12 años que lo deseen pueden participar en un concurso, lo que decías, de microrrelatos inspirado en las vivencias de Ana Frank, cuya inscripción estará abierta hasta el 15 de mayo de 2018, o sea que tienen tiempo. El objeto de este concurso es descubrir el propio talento de los chicos y chicas y despertar la imaginación de los alumnos, y el tema, eso sí, deberá tener relación con el Holocausto, con la Shoah. Bueno, pues una primera parte, ¿no? Es leer ese diario, por supuesto. Se otorgarán 3 premios consistentes en un viaje a la casa de Ana Frank en Ámsterdam de la mano de la Fundación Ana Frank. Las 25 primeras obras seleccionadas serán publicadas en un libro que editará la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad. La entrega del premio tendrá lugar en un acto público que organizarán los ayuntamientos de donde procedan los 3 premiados, y el fallo del jurado se realizará el 15 de junio. O sea que entre el 15 de mayo y el 15 de junio ya está todo decidido. Bueno, pues nada, hay tiempo para todos los chavales que quieran presentarse a este concurso entre el 9 y 13 años, ¿no? Yo ya no tampoco, o sea que se lo dejamos a los más jóvenes. Pues nada, animaos los más jóvenes a concursar, o al menos a saber más sobre la historia de Ana Frank y todo el tema del Holocausto. Continuamos de alguna manera, conectados con la Shoah, porque siguen apareciendo rastros del dominio nazi, ¿no? en toda Europa. En este caso se ha encontrado, Alex, una esvástica gigante en un campo de fútbol en Hamburgo. Las excavadoras sacaron a la luz en un campo de fútbol, como les decimos, al norte de Alemania, una cruz gamada nazi de hormigón de 4 metros de largo por 4 de ancho, que al parecer llevaba sepultada allí varias décadas. Las obras de construcción de 5 nuevos vestuarios revelaron la presencia del enorme símbolo nazi. Estaba enterrado a unos 40 centímetros de profundidad, o sea... Vamos, a ras de suelo prácticamente. De acuerdo con las informaciones que nos llegan desde Alemania, el operario que trabajaba en el lugar se topó de forma casual con la pieza que estaba, pues eso, como tú decías, casi a ras de tierra. La procedencia de la cruz gamada es desconocida, pero se supone que podría haber formado parte de un gran monumento nazi que estuvo emplazado en ese lugar y que hace varias décadas fue demolido. El mismo destino va a tener esta cruz gamada, porque los responsables de patrimonio artístico de Hamburgo han sido ya informados del hallazgo, y su propósito es sacarlo tan pronto como sea posible de ese lugar y proceder a su destrucción. Bueno, pues curiosa la noticia, sin duda. Que sigan... Sí, la imagen es muy impactante. La ponemos en el informativo de hoy, que lleva la foto de la imagen de la parte primera de este informativo, pero seguro que lo pueden encontrar en Bueno, pues busquen, que a través de los buscadores rápido se puede encontrar esto, además, si es de actualidad. Bueno, pues continuamos para cerrar las noticias y la semana. Con una recomendación musical. Musical, muy bien, pues no música. Literaria ya la tuvimos ayer. Pero buenísima, es un espectáculo, es un concierto que les súper recomendamos. ¿Quiénes van a estar al frente de este espectáculo? Pues Eduardo Paniagua, Premio Nacional de Música Clásica en 2009, y el musicólogo y director de Radio Sefarad, Jorge Rosenblum. Ambos colaboran en la investigación de la música hispano-hebrea anterior a la expulsión de 1492 y también a la judeo-española posterior a ella, y presentarán un programa sonoro y didáctico de aquel legado en el Centro Sefarad el próximo jueves 7 de diciembre a las 19 horas. El título del espectáculo es precioso, es Milagro antes de Hanukkah. Muy bien, pues nada, ahí tienen una oferta musical en el Centro Sefarad en 2 semanas escasas. Sí, además es una oportunidad única, Alex, porque no es nada habitual oírles en dúo juntos en Madrid.
además en el Palacio de Cañete, que es un emplazamiento maravilloso, y a pocos días de que se celebre, por ejemplo, Hanukkah en la calle, al lado, que será ahí al ladito en la Plaza de la Villa. Jorge Rosenblum estará al canto, a la cítola y al pandero. Y Eduardo Paniagua al cuanón, que es el salterio, flautas y coro. Interpretarán un amplio repertorio, pero queremos destacar Morena me llaman y La rosa se enflorece, que ya saben que son de la tradición sefardí oriental, unos clásicos unos hits, de la tradición, los grandes hits de la música sefardí. Y una oración de Hanukkah, una oración tradicional sefardí que también va a interesarles mucho a los que acudan a este concierto. Recuerden, Milagro antes de Hanukkah, concierto y charla a cargo de Eduardo Paniagua y Jorge Rosenblum en Centro Sefarad el próximo 7 de diciembre a las 7 de la tarde. Bueno, pues nosotros estaremos aquí con ustedes el próximo lunes. Nos podrán escuchar un poquito antes quizá, porque tendremos las noticias para comenzar la semana ya preparadas. Y nada, como siempre les decimos... Shabbat Shalom. Eso es. Y hasta el lunes. Hasta entonces, Raquel.